Buenos días, estudiantes de grado sexto. En el día de hoy vamos a realizar la explicación del área de español para las pruebas instruimos del segundo periodo. Primer paso a realizar es ingresar el número de usuario de cada estudiante, igual que la contraseña. Le damos a aceptar. Aquí ingresamos donde dice contenidos académicos virtuales. Tenemos dos fases, fase 1, sexto, fase 2, sexto. Entramos a la fase 1. Luego damos clic en lenguaje. Tenemos tres temas: mito y leyenda, cuento del terror, texto instructivo. Vamos con mito y leyenda. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato de acontecimientos imaginarios y o maravillosos protagonizados habitualmente por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, de los dioses, del hombre en la tierra, etc. Tenemos la mitología griega, que nos muestra cómo se creó el mundo, cómo se creó el hombre. Tenemos la mitología nórdica de Thor. Tenemos la mitología indígena de nuestras culturas. En la Biblia también tenemos el mito de cómo se creó el hombre en 6 días. La leyenda. La leyenda es una narración que mezcla sucesos reales con sucesos fantásticos. Es decir, la leyenda tiene como propósito narrar algo basado en la realidad, pero la narración se hace de manera que esa realidad se transforma para que tenga elementos mágicos. Es decir, estas narraciones fueron en realidad, pero se le agregan elementos mágicos como espíritus, duendes, etc. Las características tenemos: su transmisión es oral, es decir, una persona conoce una leyenda porque escucha sobre ella. Luego, la misma persona cuenta a otras personas sobre esa leyenda, o sea que se van transcurriendo de persona en persona hasta nuestros días. Muchas leyendas tienen la intención de enseñar sobre un comportamiento a las personas. Por ejemplo, la leyenda de la sirena del río Guatapurí, que nos cuenta que una joven que desobedeció a sus padres, yéndose a nadar al río, se convirtió en sirena y jamás pudo volver a su casa. Con esta leyenda enseña a los niños y jóvenes a obedecer a sus padres. Entonces una leyenda también deja una moraleja. Teniendo en cuenta que es un mito y que es una leyenda, pues el mito que nos habla sobre la creación del universo, del hombre, de algunas religiones, de algunos dioses. Las leyendas son narraciones contadas por nuestros antepasados. Vamos a la evaluación. Entonces entramos aquí en evaluación. Tenemos 4 preguntas. Vamos con la primera. Nos da un texto. 1. Zeus y el resto de los dioses vivían en el monte Olimpo. En la tierra, el titán Prometeo creó la raza humana, a la que le dotó de conocimientos y le enseñó a respetar a los dioses. A Zeus le gustó mucho lo que le había hecho Prometeo y quiso darle un premio. Ordenó al dios Hefesto que creara la primera mujer de la tierra para regalársela a Prometeo. Hefesto modeló con arcilla una bellísima mujer, se llamó Pandora. Su belleza impresionó a todos los dioses del Olimpo y cada dios le fue concediendo una cosa. Atenea le concedió la sabiduría, Hermes la elocuencia y Apolo de dotes para la música. El don de Zeus consistía en una hermosa caja que se suponía contenía tesoros para Prometeo.
pero le dijo a Pandora que la caja no podía abrirse en ningún caso, lo que Pandora prometió a pesar de su curiosidad. Cuarto, Pandora y su caja fueron ofrecidas a Prometeo, pero este no se fiaba de Zeus y no quiso aceptar los regalos. Para que Zeus no se ofendiera, Prometeo entregó ambos regalos a su hermano, Epimeteo, y le dijo que guardara bien la llave de la caja para que nadie pudiera abrirla. Cuando Epimeteo conoció a Pandora, se enamoró locamente y se casó con ella, aceptando la caja de como dote. Un día Pandora, que era muy curiosa, no pudo aguantar más, le quitó la llave a Epimeteo y abrió la caja, de la que salieron cosas horribles para los seres humanos, como enfermedades, guerras, terremotos, hambres y otras muchas calamidades. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pandora intentó cerrar la caja, pero solo consiguió retener adentro la esperanza que, desde entonces, ayudó a todos los hombres a soportar los males que se extendieron por toda la tierra. Aquí nos dan un mito y nos habla sobre la creación de todos los males. Se afirma del anterior texto, excepto, o sea, hay una que no es verdadera. A. Relata una historia que guarda relación con lo místico. Sí, guarda una relación con lo místico porque pues habla de los dioses y de la caja que tiene poderes o que sale todos los males. Entonces, la A es una respuesta acertada al texto. B. Contiene elementos fantásticos que aluden a una fuerza creadora. Aquí nos hablan de la creación, de la mujer y los dones que le dio cada dios a Pandora. Entonces, esta viene en el texto. C. Explica de forma fantástica el origen de los males para los seres humanos. Aquí, como había comentado, que se abrió la caja y empezaron a salir todos los males de la vida humana. También viene en el texto. D. Carece de una estructura que nos permita ver personajes en acción. Esta oración no tiene nada que ver con el mito. Entonces la respuesta correcta es la D. Marcamos la D. Aquí en donde dice calificar, calificamos. Le damos a aceptar. Dice respuesta correcta D. Respuesta del alumno D. Aquí hay una solución. Si queremos la vemos. Vamos a ver la primera y el resto pues miramos cuál está mal para ver. Aquí nos dice solución. La respuesta correcta es la D, puesto que en el texto nos muestra una historia que guarda una relación con lo religioso, también cuenta con elementos fantásticos, que aluden a una fuerza creadora y a la vez muestra que los males de los seres humanos guardan una relación con lo fantástico. Lo que se puede afirmar con respecto a este texto es que carece de una estructura que nos permita ver personajes en acción, por eso se exceptúa. Entonces, lo que había comentado, se exceptúa esa oración. Regresamos. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de Zeus, de Prometeo y Pandora. Si hay necesidad lo volvemos a leer para tener muy bien y entender muy bien la pregunta. En el párrafo 4 del texto puede afirmarse que Prometeo asume una actitud de... Entonces en el párrafo 4, miramos el párrafo 4, aquí nos da enumerado. Pandora y su caja fueron ofrecidas a Prometeo, pero este no se fiaba de Zeus. Aquí en esta parte desconfiaba de Zeus. Vamos a ver qué nos dice la respuesta. Pasividad ante Zeus. Aquí nos dice que no se fiaba. B. Intolerancia ante los hombres. Aquí nos dice que no se fiaba de Zeus. Discordancia ante Pandora. No tiene discordancia sobre ella. Desconfianza ante Zeus. Entonces no se fiaba, o sea, tenía desconfianza ante Zeus. La respuesta es la D. Lo vamos a calificar, vamos a aceptar. Entonces respuesta correcta D, respuesta del alumno D.
Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de Zeus, Prometeo y Pandora. Nos dice la pregunta. Según el texto, Pandora se mostró como una mujer imprudente, ya que, entonces imprudente significa que no hizo caso de las advertencias de Prometeo. Entonces vamos a mirar cuál sería la respuesta correcta. A. Siempre fue voluntariosa ante lo que le pedían los dioses. No dice nada de voluntariosa. Ella fue fiel a los designios de Hefesto y del mismo Prometeo. No fue fiel porque no hizo caso a las advertencias. Pasó por alto la advertencia de no abrir la caja. Entonces aquí pasó por alto y abrió la caja. Entonces la respuesta podría ser la C. Hizo grandes esfuerzos por llevarles el secreto de los dioses a los hombres. Aquí no guardó secreto ni nada, sino abrió la caja. Entonces la respuesta correcta es la C. Pasó por alto la advertencia de no abrir la caja. Marcamos la C. Damos calificar. Damos aceptar. Respuesta correcta C. Respuesta del alumno C. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de Zeus, Prometeo y Pandora. El mito de la caja de Pandora tiene como propósito, entonces aquí nos dice, un día Pandora, que era muy curiosa, no pudo aguantar más, le quitó la llave a Epimeteo y abrió la caja, de la que salieron cosas horribles para los seres humanos como enfermedades, guerras, terremotos, hambres, etc. Entonces dice, A. Explicar la desobediencia del género femenino. No, aquí no nos dice el propósito de abrir la caja, porque al abrir la caja salieron todos los malos. Entonces esta no es. B. Exponer la creación del universo. Tampoco nos dice que al abrir la caja se creó el mundo. La B tampoco es. C. Relatar el origen de los males de los hombres. Lo que yo dije ahorita. Que abrió la caja y salieron todos los males de la humanidad. Toda la respuesta es la C. Vamos a leer la D. Revivir fielmente el origen de los dioses. Entonces aquí cuando se abrió la caja no se dio origen a los dioses. La respuesta correcta es la C. El origen de los males de los hombres. Marcamos la C. Damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta C. Respuesta del 1 C. Listo, cerramos y seguimos con el siguiente tema, cuento de terror. ¿Qué es un cuento de terror? Cuento de terror, también conocido como cuento de horror o cuento de miedo. Considerado en sentido estricto, es todo aquello composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo parezca ser provocado el escalofrío, la inquietud, desasosiego en el lector, definición que no excluye en el autor otras pretensiones artísticas y literarias. Es decir, el cuento, la intención del cuento es dar miedo y escalofrío. El tipo de historia o leyendas que de alguna manera, entre comillas, al mal, buscando atemorizar con él a las buenas gentes, quizás al fin de exorcizarlo o solo advertir de sus peligros. Tenemos unas características del cuento de horror. Las características de este género es provocar una respuesta emocional, psicológica o física dentro de cada individuo, que lleva a una persona a reaccionar con el miedo. Es decir, lo que había comentado antes, la intención es reaccionar con el miedo. O sea, tener miedo a leer o ver el cuento de terror. Con el fin de suscitar esta respuesta existen diferentes técnicas, tales como figuras irreales, los fantasmas, las momias, los zombies, etc. O más de situaciones reales, y las cifras asesinos en serie, como las de Freddy Krueger, Jason, etc.
Los elementos necesarios para este cuento de terror son: transgredir a lo cotidiano. Es necesario que en el relato tenga un lugar evento determinado que rompa la armonía cotidiana de él o los protagonistas, modificando violentamente su existencia, o sea, aumentarle esa violencia de los personajes. Acercarse a lo desconocido. Ese evento debe estar relacionado con algo que cause una cierta incertidumbre, una sorpresa que no sea agradable y sobre todo que no pueda ser explicado mediante la razón. O sea, buscar algo que no sea conocido para ninguno, que sea desconocido. Utilizar elementos sobrenaturales. No es necesariamente se trata de un fantasma, puede ser relacionado incluso con actitudes humanas difíciles de comprender por una mente normal, homicidios, actos, etcétera. Por ejemplo, cuando Freddy Krueger se mete en las pesadillas de, de las personas y las mata en esas pesadillas. No solamente son fantasmas. Poner evidencia de las condiciones de mortales. Este es uno de los elementos que mejor funciona en los textos. Poner evidencia a las condiciones mortales. Este es uno de los elementos que mejor funciona en los textos. Llevar al límite el último a los protagonistas para que sean conscientes de su mortalidad, de su incapacidad de sobrevivir a todo, poniendo en duda su supervivencia ante el horror que deben enfrentar. Es decir, que estén aterrados frente a cualquier amenaza. Y no solo por ellos, sino también a sus seres queridos o incluso a toda la humanidad. Entonces, ya teniendo en cuenta que es un cuento de terror, que la intención del autor es que el que lea o vea tenga miedo. Que los elementos necesarios para un buen cuento de terror son transgredir lo cotidiano, acercarse a lo desconocido, utilizar elementos sobrenaturales, poner en evidencia la condición de mortales. Vamos con la evaluación. Tenemos 3 preguntas, vamos con la primera. Cuando entré en el baño y me miré al gran espejo, pegué un salto debido al susto que me llevé a ver en mi reflejo un horrible monstruo con grandes ojos rojos, dos largos cuernos y una aura de oscuridad que cubría todo mi cuerpo. Sin embargo, al notar que nadie en mi alrededor se exaltó por mi transformación, volví a mirar mi reflejo y descubrí que todo había sido una jugarreta de mi imaginación. El tipo de narrador que encontramos en este texto es A. Testigo, ya que está protagonizando el relato. Entonces aquí nos da el testigo, pues sí está informando de lo que le pasó al protagonista, pero no es el personaje principal. Protagonista, puesto que participa como personaje del relato. Entonces aquí el protagonista sí es, porque está contando su historia, lo que le pasó. Entonces el protagonista principal. La respuesta puede ser la B. Sin embargo, vamos a ver la C. Omnisciente, ya que desconoce lo que acontece en su cuerpo. Bueno, un narrador omnisciente es aquel que conoce todo lo que sabe del personaje, pero habla en tercera persona. Observador, porque solo cuenta lo que ve al pegar un salto. Bueno, aquí en este caso el observador no es, porque ya dijimos que es un protagonista, o sea, está contando su historia. Entonces la respuesta es la B. Marcamos la B, damos calificar, damos aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del alumno B. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, del susto se pegó el protagonista a ver su reflejo.
Nos dice la pregunta: un elemento que permite evidenciar el carácter ficcional del texto es que ficcional es ficción, o sea que no existe. A. Presenta una situación que se enmarca en lo real. Digamos que la ficción. Entonces, este no es. La respuesta A no es. B. Está dirigido a un público en especial. Aquí está dirigido a todos los públicos. Yo esto lo estoy leyendo, cualquier persona lo puede leer. Entonces, tampoco la B es. C. Narra de forma breve un hecho que se sale de lo real. O sea, la C puede ser porque está narrando una cosa o un relato sobre de que se sale de la realidad. D. Exacta las acciones que llevan a cabo sus personajes. Estamos hablando de lo ficcional. Entonces la respuesta es la C, porque narra de forma breve un hecho que se sale de lo real. O sea, se está saliendo de algo real. Marcamos la C. Damos calificar. Respuesta correcta C. Respuesta del alumno C. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, nos dan el mismo texto de las anteriores preguntas. Si es necesario lo leamos de nuevo para poder entender la siguiente pregunta. El evento cotidiano que se presenta en el relato es, que hace diariamente una persona. Entonces, la aparición del monstruo en el reflejo del espejo. Digamos que esto es una forma ficticia. Entonces, esta no es. B. Entrar al baño y mirarse a un gran espejo. Es un evento cotidiano que se realiza no solo en el texto, sino en varias personas. Esta podría ser. Está cubierto por una aurora de oscuridad. Esto es una forma ficticia. O puede ser real, pero aquí en este caso no es una que se hace diariamente. Entonces la C no es. El cambio monstruoso que tiene el personaje. Tampoco es. Entonces la respuesta es la B. Entrar a un baño y mirarse un gran espejo. Es el evento cotidiano que realiza el texto y se realiza en varios lugares. Marcamos la B. Damos calificar. Damos a aceptar. Respuesta correcta B. Respuesta del alumno B. Cerramos y vamos con el texto instructivo. ¿Qué es el texto instructivo? Es aquel que presenta las instrucciones para organizar un juego, para armar un artefacto, para hacer un experimento, etc. Es un tipo de texto que por lo general circula en torno inmediato a los niños y es de amplia circulación social. En este caso, por ejemplo, cuando uno va a un almacén grande y compra, por ejemplo, un robot, dentro de la caja hay unas instrucciones para poderlo armar. Dan paso a paso de cómo se arma ese robot. Eso es un texto instructivo. Las instrucciones se organizan con oraciones dirigidas a un receptor y con verbos en modo imperativo. Por ejemplo, reparta 4 fichas del mismo color a cada participante. Mezcle los ingredientes. En ocasiones las estructuras son oraciones de infinitivo. Recuerda que infinitivo es ar, er o ir. Por ejemplo, repartir 4 fichas del mismo color a cada participante. Entonces puede ir en modo imperativo o en modo infinitivo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo hacer una sentadilla? Párese con los pies a una distancia del ancho de los hombros y coloque las manos en sus cuádriceps o extiende los brazos enfrente del cuerpo. Mantenga la espalda recta, doble las rodillas y baje las caderas como si se estuviera sentando en una silla. Coloque su peso en los talones y mantenga la posición por 5 segundos. Luego suba a la posición final.
Entonces los textos instructivos es dar instrucciones de alguna cosa o de algún instrumento, que se pueden escribir en modo imperativo o en modo infinitivo. Listo, vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Empezamos con la primera. Juego de las canicas. Este popular juego no se conoce épocas ni fronteras. Los primeros antecedentes de los que se tiene noticia se remontan al antiguo Egipto y a la antigua Roma. Para jugar se necesitan unas cuantas bolas pequeñas, llamadas canicas, que pueden ser de materiales muy diferentes. Hay canicas de metal, de cerámicas, de vidrios, de plástico e incluso de mármol. Al tratar de un juego de puntería y precisión, el objetivo inicial siempre es acertar en el blanco escogido, impulsando para ello la canica con el dedo como un golpe seco y preciso. En ningún caso se admite el arrastre como técnica para hacer avanzar la canica. Entonces aquí nos dan la descripción o qué es el juego de canicas y de dónde surgió. Luego nos dan el material que se necesita, en este caso las bolas pequeñas, y cuál es su descripción. Y por último, cómo es que se juega. Esos son los pasos para un texto instructivo que es información sobre el juego de las canicas, el material y cómo se juega o los pasos para realizar. Algunas modalidades del juego son el hoyo. Para empezar se lanza la canica en dirección a un hoyo, desde una línea marcada a unos 4 o 5 metros. El jugador que deja su canica más cerca será el primero en jugar. A partir de aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Gana el que introduce la canica en el hoyo. Cuando lo consigue puede quedarse con las canicas de los otros jugadores. Si se quiere, se puede lanzar la canica contra la del otro jugador para intentar alejarla. La intención de este juego es meter la canica sobre el hueco y gana el que la haya metido de primeras. Se puede lanzar la canica del otro para que se esté lejos del hueco. El círculo o cuadrado en este caso, hay muchos que lo utilizan es el cuadrado. Se dibuja un círculo y dentro de él se colocan las canicas que se quieren apostar. También se dibuja una línea alejada del círculo desde la que se realizarán los lanzamientos. Los jugadores por turnos tratarán de sacar las canicas del círculo para quedarse con ellas. El juego termina cuando todas las canicas estén fuera del círculo. En este caso, gana el que tenga más canicas. Y esas las van tomando para cada uno del participante. Según el texto, algunas modalidades del juego de las canicas son el hoyo y el círculo. Dijimos que aquí está el hoyo y el círculo. La raya y la pinta. Aquí no nos nombra la raya ni la pinta. El plástico y el vidrio. Tampoco nos nombra el plástico ni el vidrio. De lejos y de cerca. Tampoco nos nombra estos dos juegos. Entonces es el hoyo y, y el círculo. A, el hoyo y el círculo. Marcamos la A. Damos calificar. Damos a aceptar. Respuesta correcta, respuesta del alumno A. Seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos el mismo juego de las canicas. Si es necesario lo leemos otra vez. La intención del segundo párrafo del texto es. Entonces vamos con el segundo párrafo. Para jugar se necesitan unas cuantas bolas pequeñas llamadas canicas, que pueden ser de materiales muy diferentes. Hay canicas de metal, de cerámica, de vidrio, de plástico e incluso de mármol. Aquí nos muestran
qué material necesitamos y cuáles son sus formas, que puede ser canicas de metal, de cerámica, de vidrio o de plástico, e incluso de mármol. Entonces ese es el material que se necesita para el juego. Explicar las modalidades que existen de este juego. En ese caso, en ese párrafo no están explicando las modalidades de los juegos. Mencionar qué se necesita para este juego. Recuerda que yo les dije que se necesita, qué material se necesita. La B puede ser. Contar la historia del juego de las canicas. La historia del juego la contamos en el primer párrafo, entonces tampoco es. D. Explicar los pasos para jugar las canicas. Aquí lo explicamos en el hoyo y en el círculo, o sea, tampoco es. Toda la intención del segundo párrafo del texto es la B. Mencionar qué se necesita para este juego. Marcamos la B. Damos calificar. Damos aceptar. Respuesta correcta B. Respuesta del alumno B. Cerramos. Terminamos la primera fase. Entonces cerramos acá. Cerramos. Aquí sí nos volvemos a meter y miramos que aquí en el lenguaje dice 100%. Listo. Vamos con la segunda fase. Otra vez en lenguaje. Nos dan 4 temas. Texto descriptivo, coplas, trovas y refranes. Texto costumbrista y el lenguaje coloquial. Producción escrita, la noticia. Empezamos con el texto descriptivo. ¿Qué es el texto descriptivo? Un texto descriptivo pretende representar la apariencia de algo o alguien explicando sus características, sus partes o sus cualidades. O sea, describir cómo es la persona, cómo es el animal o cómo es algún objeto. No solo en la parte física, sino también en sus cualidades. Existen preguntas fundamentales que permiten realizar una descripción. ¿Qué es? Ejemplo, un carro. ¿Qué partes tiene? Tiene ruedas, vidrios, 4 puertas, de color verde, etcétera. ¿Para qué sirve? Sirve para transportarnos de un lugar a otro. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en varios sitios de los países, de los continentes, etcétera. ¿Qué forma tiene? Son de diferentes formas. Chatos, largos, cortos, etcétera. ¿Qué tamaño? ¿Son grandes o pequeños? Entonces, las preguntas de la descripción son ¿qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué forma tiene? Qué tamaño tiene? Esas son las preguntas que sirven para hacer una descripción. Hay muchos tipos de textos descriptivos. Se puede describir una persona en su aspecto físico. O sea que es alto, gordo, flaco, de ojos verdes, de ojos azules, de ojos cafés, de cabello largo, cabello corto, y en su manera de ser. Si es inteligente, si es amable, compañerista, etcétera. Se puede describir un paisaje. Cuántos árboles tiene, cuántas frutas tiene, qué más tiene ese paisaje, etcétera. Un objeto, como describimos en el carro. Estado de ánimo, si está triste, si está contento, entre otros. Aquí nos dan un ejemplo. Lee la descripción que hace Lucía de su profesora de química. Ella se llama Marcela Ocaña. Es una profesora muy joven, como de unos 30 años. Tiene unas orejas redondas, muy pequeñas, y tiene una linda y gran sonrisa. Sus ojos son cafés. Ella tiene el cabello negro, liso, y lo lleva muy corto. Y es de estatura baja, imagínate que es tan alta como yo. Me pareció una persona muy paciente, le pedí que me repitiera varias explicaciones y fue muy amable.
Yo creo que voy a aprender mucho con ella. Que nos está dando la descripción de la profesora, tanto lo físico como lo no físico. Hay adjetivos para describir la personalidad. Tenemos extrovertidos, o sea que hablan mucho, o tímidas que hablan poco. ¿Cómo trata a las demás personas? Si hay personas que son amables y gentiles y hay otras que son egoístas y groseras con los demás. Puede escribir algunos gustos personales, si le gustan algún deporte, algún tipo de comida, si toca algún instrumento musical, etc. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Lee las siguientes adivinanzas y únelas con una línea con su respectiva solución. Este ejercicio lo vamos a realizar al finalizar. Bueno, dice, soy de metal, aunque algunas veces de plástico. Tengo 3 dientes y siempre te acompaño a la hora de comer. Entonces soy de metal, aunque algunas veces de plástico. Tengo 3 dientes y siempre acompaño a la hora de comer. El tenedor. ¿Por qué el tenedor? Porque tiene 3 dientes y además puede ser de plástico o de metal. Vamos con otro. Tengo patas y no ando. Soy plano y no canto. Se me apoyan para escribir y no te puedo hacer reír. La mesa, que es plana, tiene 4 patas y se apoyan para escribir. Así vamos a hacer los siguientes ejercicios en tu cuaderno. Listo, ya sabemos que es un texto descriptivo, que es representar la apariencia de una persona, una cosa o un objeto, que se puede describir el aspecto físico o de su manera de ser, de un paisaje o de estado de ánimo, que puede ser extrovertida o tímida, que como trata a las personas, amables o gentiles o egoístas y groseras, y que también se puede escribir sus gustos. Entonces vamos con la evaluación. Tenemos 2 preguntas y nos dice la primera. Nos da un texto. Aunque solo tiene 52 años, Jorge está gris de canas. Usa el cabello corto, la barba en punta, los bigotes largos y descuidados. Viste un traje oscuro, de saco y su estatura es mediana. Nunca se le vio reír, ni dirigió jamás una palabra de cariño a sus hijos. Jorge es un hombre que parece insensible y bastante serio. Observa la noche, hay una luna llena que ilumina todo. El cielo está lleno de estrellas y parece que la lluvia se acerca. Pues comienza a aparecer una neblina espesa. Esto es lo único que le hace olvidar su mal humor. A veces su temperamento, su carácter fuerte y su mal genio lo reducen hasta no poder decir palabra alguna. Después de contemplar el anochecer, Jorge da un paseo por su jardín. El jardín tiene flores y plantas de todos los colores, de todas las formas y los tamaños. La entrada de su casa es un camino rodeado de margaritas, sus flores favoritas. Jorge encuentra un riachuelo que atraviesa la parte trasera de su casa y que no había notado antes. También nota lo grande que es su casa y el hermoso césped que tiene su jardín, y se siente orgulloso porque el árbol que hay en el medio hace una buena sombra. Ver este paisaje tan cerca lo reconfortó el corazón y lo hizo sentir menos malhumorado. Vamos con la pregunta. Hay una luna llena que ilumina todo el cielo. Está lleno de estrellas y parece que la lluvia se acerca, pues comienza a aparecer una neblina espesa. Otra manera de describir el estado del tiempo que se detalla en el fragmento anterior es: el sol está apenas saliendo, las golondrinas anuncian que va a ser un día hermoso
La luz del sol ilumina las hojas de los árboles y se ilumina poco a poco todo el paisaje. En el texto estamos hablando de la noche, o sea que la A no es. B. La luz de la luna se posa sobre todo. Hay muchas estrellas en el firmamento, pero las nubes anuncian tormenta, y la noche se cubre poco a poco con la densidad del agua. Aquí se está escribiendo la noche, o sea la respuesta puede ser la B. Sin embargo, vamos a ver las otras respuestas. C. Las estrellas producen su propia luz y energía mediante un proceso llamado fusión nuclear que ilumina el planeta. Aquí nos están explicando qué son las estrellas. Entonces la C no es. Las estrellas que son más pequeñas que nuestro Sol son rojizas y las que son más grandes que estas son azules. Aquí se están escribiendo qué son las estrellas, no están escribiendo la noche del texto anterior. Entonces la respuesta es la B. La luz de la luna se posa sobre todo. Hay muchas estrellas en el firmamento, pero las nubes anuncian tormenta y la noche se cubre poco a poco con la densidad del agua. La respuesta correcta es la B. Marcamos la B, damos calificar. Respuesta correcta B, respuesta del 1, B. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, si es necesario lo leemos. Vamos con la pregunta. Son descripciones de la personalidad de Jorge, excepto la personalidad es todo lo no físico, o sea, nada físico. Entonces, excepto. Usa el cabello corto, la barba en punta, los bigotes largos y descuidado. Viste traje oscuro, de saco y su estatura es mediana. Aquí nos está dando lo físico, o sea que la respuesta es automáticamente la A. Sin embargo, vamos a leer las otras respuestas. B. A veces su temperatura, su carácter fuerte, su mal genio lo reducen hasta no poder decir palabra alguna. Estamos hablando de su personalidad. Es un hombre que parece insensible y bastante serio. También estamos hablando de la personalidad. D. Nunca se le vio reír ni dirigió jamás una palabra de cariño a sus hijos. También se habla de la personalidad. O sea que la respuesta correcta es la A. Marcamos la A, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta A, respuesta del alumno es A. Damos cerrar y seguimos con el texto. Seguimos con las coplas, trovas y refranes. Vamos a empezar. ¿Qué es la poesía popular? Bueno, empezamos. ¿Qué es poesía? Se entiende como poesía a las composiciones verbales en las que se dicen cosas como no se expresan a diario, como una canción que dice hazme brincar sobre el mar. Esas palabras no las utilizamos a diario. Popular, a su vez, se entiende aquí como lo conocido por la mayoría de las personas de un país sin importar su clase social. Entonces, ¿qué es la poesía popular? Lo que la gente cuenta, canta, conoce y recita a lo largo de sus tiempos. Las coplas de canciones, los trabalenguas, los refranes y las adivinanzas son expresiones que también tienen ritmo y melodía. Todas ellas forman parte de la poesía popular, que ya dijimos que es la poesía popular, la cual se caracteriza por tratar temas cotidianos, graciosos o pícaros. Por ejemplo, aquí nos dan tres poesías populares. Al pasar por tu ventana, me tiraste un limón. Ya no me tires otro, que me hiciste un chichón. Un convento bien cerrado, sin ventanas y sin torres, y muchas monjitas dentro preparan dulces de flores. El que parte y comparte se queda con la mejor parte.
Coplas. Nuestro país cuenta con una rica tradición basada en la expresión de ideas y sentimientos, mediante versos cantados. Esta tradición ha pasado de generación en generación desde la época prehispánica hasta nuestros días. Entonces esto es una copla con versos cantados. Colores y más colores, colores te doy mi niña, para que pintes el jugo de la naranja y la piña. Vamos que son refranes y que son dichos. Refranes. Frases de origen popular, o sea, tradición de un pueblo cotidiano, que ritma y deja una enseñanza. No te fíes del indio barbón, ni del gachupín lampiño, de mujer que hable como hombre, ni hombre que hable como niño. O sea que no hay que fiarse de ninguno, de ningún falsificador. Toca estar desconfiando de esas personas. Entonces, una frase hecha o enunciado que expresa con gracia o burla. Está como el burro del aguador, cargador de agua y muerto de sed. Quiere decir que el personaje tiene mucha sed y lleva un burro con agua y no toma de esa agua por no gastarla. Listo, ya tenemos qué son refranes, qué son dichos y qué es un cuento popular, qué es lo que la gente cuenta, conoce y recita a lo largo del tiempo. Vamos con la evaluación. Hay dos preguntas, respondemos la primera. Dice, un refrán es un dicho popular breve que suele contener un consejo o una moraleja, como por ejemplo, a quien madruga, Dios le ayuda. De esta manera, un refrán que hace alusión a la paciencia, tener paciencia frente a los problemas de la vida, los cuales se superan a cualquier momento, es A. El que siembra vientos cosecha tempestades. Este refrán no es. Más vale prevenir que lamentar. Tampoco es. Después de la tempestad viene la calma. O sea que dice que está lloviendo duro, fuerte, fuerte, pero que en un momento viene la calma. Esta puede ser porque dice hacer alusión a la paciencia frente a los problemas de la vida, los cuales se superan en cualquier momento. Entonces la respuesta puede ser la C. Crea fama y échate a dormir. Tampoco es porque si es malo y ha sido malo y después que cambia, nadie le cree. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C, damos calificar, vamos a aceptar. Respuesta correcta, C. Respuesta que dimos, C. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan otro refrán. Un diablo bien vestido por un ángel es tenido. Si se tiene que usar el lenguaje cotidiano para expresar lo mismo que el refrán anterior, la opción correcta es A. Una persona mala aparenta ser buena. Entonces aquí están diciendo que el diablo se viste bien para ser bueno. Entonces este puede ser. Una buena persona aparenta ser mala. Aquí nos está diciendo el malo aparenta ser bueno. Pero la B no es. El diablo es malo y el ángel es bueno. Tampoco nos están diciendo que si el diablo es malo o el ángel es bueno. No es necesario usar una buena marca de ropa. Aquí no nos está hablando de marca de ropa. Entonces la respuesta correcta es la A. Una persona mala aparenta ser buena. Marcamos la A y calificamos. Respuesta correcta A, respuesta del alumno A. Listo, terminamos con este tema y esta evaluación. Seguimos con el texto costumbrista y el lenguaje coloquial. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo literario es una composición que trata de las costumbres populares de
de un país o una región. Se cultivaba en España a mediados del siglo XIX y tiene su origen en el costumbrismo francés, representado por Honoré de Balzac en su Comedia Humana 1842. Algún ejemplo de costumbrismos tenemos que en algunos lugares en la Semana Santa la gente se da látigo. El texto costumbrista puede tener un propósito didáctico, moralizador, humorístico y satírico. También tiene como fin salvar del olvido las costumbres típicas, especialmente las del campo, que comenzaron a perderse con la migración hacia las ciudades durante la Revolución Industrial. El costumbrismo sirvió como punto de partida para el realismo que surgió a mediados del siglo XIX y para el naturalismo del último tercio del mismo. Ramón de Monsenore Romanos, Serafín Estebanes Calderón y Mariano José de Larra son algunos de los exponentes principales del costumbrismo del siglo XIX. Vamos a ver qué es el lenguaje coloquial. Entonces primero vamos a ver qué es el concepto de lenguaje. El concepto de lenguaje puede aludir a la facultad de expresión y comunicación que tiene el ser humano, a un modo de expresarse o a la lengua como un sistema de signos para comunicarse. Lo coloquial, por otra parte, es algo informal, es decir, que no presta atención a las formas. El lenguaje coloquial entonces suele usarse entre amigos y familiares. Cuando no hay confianza o existe una diferencia jerárquica, en cambio se apela al lenguaje formal. Entonces, el lenguaje coloquial, tenemos un ejemplo. ¿Qué fresquete hace? Hay que tirarse el ropero encima para salir a la calle y no congelarse. Son palabras informales o lenguaje coloquial. En cambio, un lenguaje formal es la que utilizan los conductores de noticiero. Por ejemplo, la temperatura no supera a los 2 grados centígrados. Es imprescindible abrigarse antes de salir para no sufrir la inclemencia del tiempo. Entonces, como decimos, el texto costumbrista es o retrata las costumbres populares de un país o una región. Puede tener un propósito didáctico, moralizador, humorístico o satírico. Un concepto de lenguaje que puede aludir a la facultad de expresión y comunicación frente a otras personas. Y lo coloquial es un lenguaje informal que utilizamos más que todo entre amigos, familiares, etc. Y lo formal, un lenguaje formal, sería como en los noticieros o en una exposición de algún tema específico. Ya teniendo en cuenta, vamos con la evaluación. Tenemos 3 preguntas. Vamos con la primera. Nos dan un texto. Se limpió el sudor con su fino pañuelo de seda. Se resignó, puso atención y escuchó estas claras y distintas palabras. Amor, paz y caridad son el fondo de la doctrina que un artesano pobre comenzó a predicar en la Judea y que hoy cuenta ya de millones de creyentes. Aquí respiró don Demóstenes y levantó la cabeza. Doctrina que halaga al pobre, continuó el cura, porque pobres fueron los apóstoles, pobres los discípulos y pobres las mujeres piadosas que seguían en pos de la predicación. Mientras que esto decía el cura, todos los parroquianos dirigían los ojos al forastero, quien por su gran traje blanco, por su buena corbata de seda y por la hermosa cadena de su reloj aparecía como el más adinerado de todos y tuvo la precaución de agacharse un poco. Sí,
mis oyentes, decía el cura. El mismo Jesucristo lo dijo por su boca. Pero la caridad nos manda que no les hagamos mal, porque son nuestros hermanos. Aquí sintió don Demóstenes sumo agrado y suma predilección por el párroco, y se enderezó alineándose su barba, pero las palabras que siguieron volvieron a hacerlo agachar, porque el cura estaba diciendo: y la caridad vale más que la riqueza, pues con ella se ha acometido mayores obras en forma de la sociedad universal. Esto tampoco le gustó a don Demóstenes, pero lo que siguió le pareció muy bien. Concluida fue toda la misa. Fueron saliendo todos los vecinos, hubo nuevos abrazos y nuevas muestras de cariño entre los grupos que formaban aquellos desválidos feligreses. Vamos con la pregunta. El texto costumbrista es un testimonio de la forma de vida, las creencias, costumbres de una época, lo que habíamos dicho en el texto costumbrista. Según esto, un aspecto tradicional que aparece en el relato anterior es: la incomodidad de Demóstenes por las palabras del cura. Esto no es un texto costumbrista, o esto no es un costumbrismo del pueblo. Las miradas que todo le dirigía en el forastero, tampoco es una costumbre. La celebración de una misa a la que asisten feligreses, esto sí es una costumbre de un pueblo. Los abrazos y muestras de cariño entre los grupos. Eso es, pues puede ser una costumbre, pero la C es la respuesta correcta. La celebración de una misa a la que asisten feligreses. Marcamos la C, damos calificar, damos a aceptar. Respuesta correcta C, respuesta del alumno C. Seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos el mismo texto. Vamos con la pregunta. El texto anterior utiliza un lenguaje técnico, no es. O sea que la A, ni la B, ni la D no es técnico. Técnico son palabras que se usan más que todas las ciencias como el lenguaje, como la biología, la química, etc. Entonces la A ni la D es. B, cotidiano, ya que son palabras conocidas por la mayoría de personas. Entonces cotidiano, ya que son palabras conocidas por la mayoría de las personas. Entonces esto son palabras que conocemos todos. Puede ser la B. Cotidiano, porque se utilizan expresiones propias de una situación formal. Aquí no se utiliza la situación formal. Entonces están utilizando más bien palabras conocidas por la mayoría de las personas. La respuesta es la B. Damos la B, calificamos, vamos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos B. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí nos dan otro texto. ¿Qué más? ¿Cuándo? Antes del almuerzo. Llegaba de la escuela, ya estaba frutos, esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada. Lo mejor de las comidas dedicadas en cuya elaboración intervenía frutos, que casi siempre consistía en chocolate sin harina, con sermón de brevas y longanizas. Era para mí. Válgame Dios. Y las industrias que tenía, regaba a frecho el pie del naranjo, ponía en el reguero una batea recostada sobre un palito. De esta amarraba una larga cabulla cuyo extremo cogía, yendo a esconderse tras una mata de caña a esperar que bajara el pinche a comer. Bajaba el pobre, y no bien había picado, y no bien había picoteado, cuando frutos tiraba y ¡zas! Debajo de la batea el pajarito para mí. En el texto anterior pertenece al costumbrismo porque
Narra unos hechos maravillosos que no pueden explicarse con la razón. Aquí está narrando hechos que sí se pueden explicar. Narra a través de las costumbres religiosas que presentan los personajes. Aquí no estamos más hablando de costumbres religiosas. Recrea la cultura de una región a través de sus ámbitos alimenticios. Aquí estamos recreando el ámbito alimenticio de esa cultura. Entonces la respuesta es la C. Relata un tiempo futuro en que predomina la presencia de la tecnología. Aquí no estamos hablando de tiempo futuro ni de tecnología. Entonces la respuesta correcta es la C. Marcamos la C, damos calificar, vamos a aceptar, cerramos. Seguimos con producción escrita, la noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia es texto periodístico que se compone básicamente en tres partes: entrada, cuerpo y cierre. A muchas personas les encantaría ver publicada una noticia escrita por ellos en algún medio de comunicación, como un periódico o una revista. Aquí nos dan unos pasos a seguir importantes para hacer una noticia. 1. Estructura la información que tienes y piensas que sería lo noticiable. Como dicen en las facultades de periodismo, si un perro muerde a un hombre, no es noticia, porque a diario un perro muerde a un hombre. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es una noticia. Entonces, lo primero que tiene que saber qué es noticia para empezar elaborar su noticia. 2. Una vez que hayas decidido cuál es el aspecto más noticioso de la información que has cubierto, dicha información deberá ir al primer párrafo, como también se denomina entradilla. Esta entradilla es un párrafo que inicia, que contesta las siguientes preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces vamos, ¿qué hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? La idea es que con este primer párrafo, el que está leyendo se interese por la noticia. Esta técnica se llama pirámide invertida y consiste en que la información más relevante se coloque al principio de la noticia y la menor al final. Entonces empezar por lo más importante a lo menos. 3. En el primer párrafo de la noticia has de procurar responder, como ya había dicho, que es la entradilla: el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 4. Una vez que hayas redactado la noticia titulada, el titular es lo que resume la noticia. Por ejemplo, descubren ciudad más antigua en la ciudad de Europa. Entonces con ese párrafo, con ese titular, la persona que va a leer se interesa. 5. Al redactar una noticia es muy importante evitar los tecnicismos, o sea, no colocar palabras que son científicamente, como biotecnia, como web, que muchas personas no sabemos qué es. La idea es colocar palabras que conozcamos todo el mundo. 6. Por último, a la hora de redactar cualquier noticia, ten presente que las principales características de la información, de las informaciones de los medios de comunicación, es que son noticias actuales, o sea, que sean de la realidad, que se desconozcan, o sea, que no sean noticias conocidas, veraces a la realidad, que sea real, no ficticias, y con un marcado interés público, o sea, que a la gente le guste esa noticia, que se interese por esa noticia. Bueno, ya tienen conociendo cuáles son los pasos para hacer una noticia, que debe tener un titular, una entradilla, un argumento, y que no se debe utilizar tecnicismos, y que debe ser noticias actuales que se desconocen, verás la realidad y con un marcado interés público. Vamos con la evaluación.
Nos dan dos preguntas. Respondemos la primera. Nos dice, para tu clase de ciencias naturales debes escribir un reportaje sobre las consecuencias ambientales de tu ciudad en los últimos 2 años. Y para ello debes fijar el siguiente orden de ideas. Entonces lo primero que vamos a ver que tiene que decir en qué lugar es o el lugar. 2. Los factores de la contaminación. Y 3. La repercusión o las causas de esos factores de contaminación. En ese orden de ideas vamos a mirar. Entonces dijimos que primero tiene que ver con la geografía o el lugar. Entonces él la tiene y el D tiene. O sea que descartamos la B y la C. Segundo, que sean factores, o sea, los factores de contaminación. Los factores. Entonces tenemos geografía del lugar, factores de contaminación, geografía del lugar y factores de contaminación. Estas dos van siendo. Tercero, que sean las repercusiones o los factores o las consecuencias de esos factores de contaminación. Aquí están dando una sugerencia, o sea que la A no es. La respuesta correcta es la D. Marcamos, calificamos. Respuesta correcta D, respuesta del alumno D. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice el texto. Daniela debe realizar una noticia sobre la reducción en las adopciones de perros y escribe lo siguiente. Mi perro Manchitas es muy juguetón y le encanta las croquetas. Me gusta mucho jugar con él en el parque, al igual que me gusta bañarlo. Él es la mejor mascota del mundo. Daniela debe realizar una noticia. Ya dijimos que una noticia es un informe o un acontecimiento de algo que sucedió. Y aquí nos está describiendo del perro, o sea que no está haciendo una noticia. Vamos a ver qué dice la pregunta. Al leer lo que escribió Daniela, tú le dices que no cumple con el objetivo porque habló sobre la adopción de perros, pero sin saber el lugar. Aquí está hablando de cómo es el perro y qué le gusta hacer. Entonces, aquí está la respuesta, no es la A. B. El lenguaje que utilizó es demasiado difícil de entender. No, el lenguaje lo entendemos todo y sabemos lo que está diciendo Daniela. Pero la B no es. La C. Habló de su mascota y no de la adopción de perros. Aquí nos dice que tiene que hacer una noticia sobre la adopción de perros, sobre la reducción en la adopción de perros. Entonces aquí en la C dice, habló de su mascota y no de la adopción. Esta podría ser. D. Necesitó de más datos para hablar de su mascota. Lo que necesitaba era datos sobre la adopción de perros, no sobre su mascota. Entonces la respuesta correcta es la C. Marcamos la C, damos calificar, damos aceptar. Respuesta correcta C, respuesta del alumno C. Cerramos y damos terminado con la fase 1 y fase 2 del lenguaje. Al terminar con la explicación de los diferentes temas y las evaluaciones correspondientes, hemos terminado con las diferentes fases. Antes de despedirme, quiero agradecer a los estudiantes de grado sexto por la atención. Espero que este video les haya servido y hayan aprendido sobre los temas. Ahora tomamos un breve descanso y posteriormente vamos a tomar apuntes en el cuaderno. Recuerden que debe ser ordenado, con márgenes, colores, reglas e imágenes si necesita. Que tengan un buen día y hasta pronto. Muchas gracias.